Pero Jaime, igual lea, por ejemplo, lo que los obispos, la Conferencia Episcopal Peruana le ha dicho al Papa en su visita ad limina a Roma. Un párrafo del saludo protocolar de los obispos del Perú a Benedicto XVI, en la última visita a Roma, le dicen: estamos seriamente preocupados por las violaciones de derechos humanos y por la contaminación minera. Aquí lo que llama, digamos, hay financiamiento pues internacional para oponerse a la gran minería. Si lo sabe, usted de alguna manera es beneficiario de eso, pero no lo hay para ocuparse del problema que, digamos, la verdadera contaminación, el verdadero problema ambiental en el Perú lo genera, no la gran minería que a estas alturas, a diferencia de la del pasado, es una minería limpia que trabaja técnicamente, ambientalmente responsable, sino la pequeña minería informal o hasta ilegal, ¿no es cierto?, pero, que está contaminando de una manera espantosa las cosas. Y hay este caso de que usted recibe este pedido para ocuparse de un tema en el Valle de Condebamba de contaminación ambiental generada por la pequeña minería, y usted responde, su organización, somos una organización que se ha especializado más en temas de la gran minería, o sea, sí, no se ocupa de los contaminantes, sino de aquellos para los cuales usted puede conseguir financiamiento. Pero no, hay tres cosas ahí, Jaime, que está, creo, sesgando los hechos, ¿no? En primer lugar, no es posible, incluso técnicamente, señalar que una actividad minera que maneja eventualmente 50 toneladas de mineral al día, que es lo que está manejando Algamarca, o 100 toneladas de mineral al día, es comparable con una mina que remueve 600.000 toneladas de roca al día y que quema 3 millones de combustible al mes y que usa 30 a 50 gramos de cianuro por tonelada métrica. O sea, ahí hay un problema incluso técnico. Es verdad que la gran minería tiene más controles porque no puede hacer las cosas del todo irresponsablemente, pero el impacto que hay tiene que ver además con tecnologías que en otros países están prohibidos. En la Comunidad Económica Europea está prohibida la lixiviación con cianuro, en el estado de Montana está prohibida la tecnología con lixiviación de cianuro, en Costa Rica pero está prohibida. La y en minería informal, que genera casi el 10% de la producción de oro en el Perú, contamina con mercurio los ríos, de madre de Dios, es una cosa espantosa. Hay 150.000 hectáreas ya depredadas. Y no es grave. Ahí debería estar dedicado usted, en lugar de estar combatiendo a una minería que paga impuestos, paga canon. Yanacocha, que usted combate, le ha dado no sé cuántos millones de dólares de canon a la Cajamarca, 100 millones de canon en el año 2008, por 100 millones de dólares. En fin, generan empleo, compran bienes y servicios por grandes cantidades. ¿Estás seguro de que eso está ocurriendo totalmente, Jaime? Bueno, estas son las cifras oficiales. Ferreiros no es empresa cajamarquina. La mayor parte de los que compran pasajes aéreos no son compañías cajamarquinas. O sea, yo creo que hay aquí un sesgo, ¿no? Para comenzar, yo no combato la minería. Exijo buenas prácticas en minería y las hemos exigido también en relación a la pequeña minería. Nosotros hemos mandado esta carta porque surgió un ex policía que además apareció, ni siquiera vivía en la zona, a exigir inmediatamente que nosotros vayamos, ya habíamos estado en la zona, viendo lo de Algamarca, hemos estado viendo el tema de la mina El Toro en Huamachuco, hemos exigido además... No, pero hemos tenido que no puede. No, nosotros acá dice, somos una organización que no podemos dedicarnos a eso, somos una organización que se ha especializado más en temas de la gran minería. Sí, pero es que este señor que quería que nosotros vayamos en medio del conflicto que tenían los narcotraficantes que están detrás de la inversión en Sánchez Paredes, con los canadienses que estaban colocando a la población de por medio, y este señor aparece desde Lima a decir, ustedes me resuelven ese problema. Nosotros dijimos, señor, nosotros no tenemos competencia y especialidad, además en una zona donde nosotros no tenemos recursos para intervenir. Hemos intervenido, y está también en la carta. Nosotros hemos hecho los esfuerzos que hemos podido. Es más, nosotros al Ministerio de Energía y Minas, desde el tiempo del ministro Quijandría, le habíamos manifestado varias cosas. Primero, ¿de dónde sale el cianuro para estas pequeñas minas? ¿De dónde salen los explosivos para estas pequeñas minas? El cianuro está viajando en carros públicos. Es más, a raíz y a instancias de que nosotros hemos exigido... Público no significa del Estado. No, en vehículos de transporte público. Vehículos de transporte. ¿Qué ha pasado? La policía comenzó a recabar, por ejemplo, y a requisar el cianuro. Iban al Ministerio de Energía y Minas, no querían hacerse cargo del cianuro. No se querían hacer nadie cargo del tema. Al final, ha tenido que ser, con un convenio que se ha tenido que pedir a la propia minera Yanacocha, que se encargue del cianuro requisado. Pero la pregunta es como en el narcotráfico, ¿quién se beneficia de ese no pago de impuestos? ¿Quién se beneficia de la venta de cianuro, de los explosivos? En definitiva, su posición frente a la gran minería, en este caso Yanacocha? ¿Qué haría usted con Yanacocha? En general, con la gran inversión, yo creo que lo que hay que hacer es establecer regulaciones ambientales más estrictas.
Hay que tener mucha vigilancia sobre los temas de corrupción, que si usted me permite se los puedo comentar, ¿no? Cómo se han corrompido o en todo caso se utilizan los poderes locales para hacerse de la vista gorda frente a violaciones de derechos humanos. Creo que hay que mejorar el tema de las condiciones laborales de los propios trabajadores y simultáneamente me parece que es muy importante en una región como Cajamarca, que es la tercera región ganadera y lechera del país, que encontremos mecanismos que aseguren que otras actividades económicas van a poder convivir y no van a ser desplazadas, como está ocurriendo en este momento, que tenemos distritos y provincias concesionadas al 80 y hasta el 100% en totalidad de concesiones. Habría que retirar las concesiones, habría que cerrar actividades. No, yo creo que lo que hay que hacer... Habría que estatizar, por ejemplo. No, estatizar yo creo que en este caso no. Lo que hay que hacer... En este caso, ¿y en cuál caso sí? Yo creo, por ejemplo, que hay que revisar casos como qué está pasando con puertos estratégicos. Lo que ha pasado con Paita, por ejemplo. Hay que revisarlo, ¿verdad? Ahí, ¿qué habría que hacer? Si han habido procesos de corrupción, es que tiene que intervenir capital mixto. ¿Qué procesos de corrupción ha habido? Bueno, se hacen convenios de la noche a la mañana, supuestamente para rebajar y hacer más competitivos los costos de operación del puerto. Pero no ha ocurrido de la noche a la mañana, adelantan los plazos de concesiones y luego justamente lo que hacen es subir las tarifas. No han adelantado ningún plazo. Esa es una concesión que está hace como 2 años en trámite. No, había unos plazos que todo el mundo esperaba participar, las autoridades locales, la población, etcétera. Había un plazo, los plazos se han respetado, más bien una empresa quería que se postergaran los plazos y no se le aceptó. Y lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en zona de frontera hacen una concesión minera que va a favorecer básicamente la exportación de fosfatos para la ruta de la soya, le entregan el puerto a empresas del mismo gobierno y lo hacen en zona de frontera. Entonces ahí hay temas que hay que mirar con mayor cuidado para que el país y sus riquezas sirvan en primer lugar al interés nacional. Pero eso es lo que se decía pues en la época de Velasco, ¿no? Y entonces se nacionalizaron, se estatizaron, todas. Pero nadie está hablando de estatización, está hablando que el Estado tiene que garantizar el bien común. Bueno, lo que pasa es que se ha privatizado el Estado. Eso es otra cosa. Todos sus ejemplos tienen que ver con los esfuerzos que el país está haciendo ahora para concesionar, para conseguir inversión privada importante, para desarrollar la infraestructura que no se ha desarrollado en 30 y 40 años debido a esas políticas estatizantes. Nos hemos descapitalizado, ahora hay que invertir, se hacen procesos de concesión, inmediatamente son atacados por los que no creen en estos procesos, no creen en el fondo. No, lo que está pasando es que yo no creo en un modelo de acumulación de capital que beneficia a unos pocos y que piensa que tiene que hacer chorrear a los demás y que puede dejar juntos al incremento de las grandes ganancias el incremento de la desigualdad. No podemos tener niveles de desigualdad subsahariano cuando ha habido tanta bonanza en términos económicos. El Estado no puede dejar su rol, en este caso regulador, ¿verdad? El Estado no es que tenga que ser necesariamente interventor en todos los sectores de la economía. Esos modelos han fracasado, pero también han fracasado ahora, y lo vemos de cara a la crisis financiera internacional, eso de dejar todo al mercado y de hacer que el Estado sirva al interés privado y abdique de su rol al interés colectivo. O sea, yo creo que el Perú tiene que ser para los 30 millones de peruanos y que el presidente de la República se debe a la garantía del interés común y no solamente del interés privado. Pero por primera vez en los últimos, diría yo, 100 años, las provincias están creciendo a una tasa mayor que Lima. Si la brecha centralista se está tendiendo a reducir, salvo algunos lugares, principalmente zonas rurales de la sierra, que sí se han quedado más atrasadas por falta de presencia del Estado. Pero el modelo está redistribuyendo. Hay una clase media emergente que ha surgido. Hay una revolución del microcrédito. Hay una nueva clase trabajadora en el campo, sobre todo en la costa. En fin, este es un modelo que está generando riqueza. Dígale y hay que redistribuirla mejor de lo que se está redistribuyendo, pero no atacar el modelo de acumulación, porque ¿cómo vamos a acumular? Dígale eso al 74% de los pobres de Cajamarca, que tienen la mina de oro más grande de América Latina. Dígale eso al 52%. ¿Hay que cerrar esta mina? No, esa mina tiene que... Las riquezas naturales del país y su producción tienen que beneficiar a todos los peruanos. Ese es el tema. No podemos hacer la historia de Bolivia, ¿verdad? El principal exportador de minerales, uno de los países más pobres de América Latina. Por Dios, no podemos querer eso para Perú. Yanacocha, esta mina de oro que usted menciona, ha pagado $200 millones de impuestos a la renta solamente, porque además está el IGB, el año 2008, de los cuales 100 millones han quedado en Cajamarca, fuera de lo que el gobierno central pueda tener. El sueldo de los maestros, Toledo cumplió una gran promesa,
doblar el sueldo de los maestros. Se pudo doblar gracias a los ingresos que entraron como consecuencia del impuesto a la renta a la actividad minera que se había invertido en los 90. Esta inversión en los 90 generó esto. Es decir, esto está sirviendo, se está redistribuyendo. ¿Cuál sería el modelo alternativo? ¿Qué modelo propone usted de acumulación? Si no es en base a la inversión privada, la inversión grande, pequeña y mediana, en fin, ¿cuál